Dios le bendiga, mis amigos y hermanos. Qué bendición podernos encontrar en esta edición especial de su espacio Más cerca estoy. Hoy tendremos preguntas muy interesantes que han estado formulando cada uno de ustedes y enviándolas por los diferentes medios. Preguntas que dan en lugares claves para comprender la verdad de Dios y sobre todo para entender el gran conflicto que ya pronto está a punto de terminar, de concluir. Y entonces agradecemos a Dios por esa gran bendición que nos provee en este día. Cada domingo, cada primer día de la semana lo dedicamos para esa edición especial solo respondiendo preguntas, luego de que meditamos brevemente en alguna porción de la Escritura que tiene algún mensaje particular para nuestros días, para nuestra vida espiritual. Hoy, como siempre, queremos dedicar la primera parte de nuestro espacio a orar, a interceder por personas, por casos, por familias, por situaciones y hasta por algunas ciudades que se ha estado intercediendo de manera especial en medio de la incertidumbre, del caos que ha estado sembrando esta virulencia en diferentes lugares del planeta Tierra. Agradecemos también a Dios porque las oraciones que ya están siendo contestadas han hecho que las personas depositen su fe y su confianza en que el brazo poderoso del Señor puede defenderle, que el toque sanador de Dios puede asistirle en situaciones dramáticas y puede cambiar en forma radical cualquier situación que puede estarle atormentando. Hoy estaremos orando de manera especial por Mario Martínez. También estaremos orando en esta primera oración por Tony Valerio, Yeuri Sena, Nazaret Valerio. También estaremos orando por Ros, quien es que ha incluido estos primeros nombres que hemos mencionado en oración. También oraremos por Félix Núñez y él a su vez pide la oración intercesora por Eddie Núñez y por María Gómez. También estaremos orando por la familia de Pedro y Natalie. De igual manera por Ana y su salud de manera especial. También oraremos por Kenia, por Manuela, por Franco, por Génesis, por Alina, por Karen, por Casey, que actualmente se encuentra embarazada y esperamos que el Señor pueda llevar a un feliz término ese periodo de gestación. También estaremos orando por ella, por Casey de manera especial, porque su esposo pues falleció recientemente y sabemos que es una situación muy dura, un golpe muy severo el que ha recibido, pero sabemos que el Señor no le va a abandonar en este momento crucial de su vida. También agradecemos a Dios porque Ana Rodríguez, quien está recibiendo estudios bíblicos quien está impartiendo estudios bíblicos por WhatsApp, está pidiendo la intercesión de estas personas que habíamos mencionado anteriormente. También estaremos orando por Mónica, que actualmente pues se encuentra padeciendo del COVID-19, para que pueda estar estable y pueda recuperarse a la mayor brevedad posible de acuerdo a la voluntad y a los planes del Todopoderoso. También estaremos intercediendo por el pastor José Manuel Javier Domínguez, por su salud de manera especial, como durante los últimos 8 o 10 días hemos estado orando también por él para que el brazo poderoso del Señor le sostenga. De igual manera estaremos orando por Rina, quien justamente pues desde Nueva York siempre se conecta con nosotros y deposita su fe en el Señor. Estaremos orando por Rina Cordero. También estaremos orando por su hija Angeli, especialmente por su salud, para que la condición de salud que tiene pueda ser revertida por el Señor, pueda de alguna manera encontrar una salida factible a esta situación. También estaremos orando por el señor Alejandro Peralta. Por Alejandro Peralta estaremos orando, como durante estos últimos días lo hemos estado también presentando al Señor, para que no solo le dé sanidad física, sino también sanidad espiritual, en el sentido que él pueda completar su decisión y su nombre pueda quedar grabado en el libro de la vida, allí donde su familia ya tiene esa bendita esperanza de estar incluida en el libro de la vida. Esperamos que él complete
el número de los redimidos de su hogar, para gloria del Señor. También estaremos orando por Mercedes Herminia Peralta. Por ella también estaremos intercediendo y pidiendo también por su salud y también la de los suyos. Así que en este momento vamos a orar, vamos a interceder por este listado de manera especial, y quiero que mientras oremos los nombres que usted pueda estar recordando de manera silente, pues la presente en línea directa al Señor desde su mente y corazón, y nuestro Padre que ve en secreto recompensará en público. Oremos al Señor en esta hora. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Señor, te agradecemos en esta hora el privilegio que tenemos de poder interceder en favor de cada una de estas personas, de las familias que ellos representan, de los lugares donde están viviendo actualmente. Queremos, Señor, que tú te manifiestes con poder en sus vidas, obrando sanidad física, emocional, espiritual, dándole la certeza de que tú tienes planes de bien para cada uno de ellos. Rogamos, Señor, que tú puedas completar la obra que has iniciado en esos corazones. Y queremos que en este día, en esta edición especial de nuestro espacio, tú, Señor, nos des luz para entender y responder cada inquietud, cada pregunta que formulan cada uno de los amigos y hermanos que se conectan y que nos encontramos en este espacio virtual. Te ruego, Señor, que de esa misma forma tu bendición al compartir tu palabra se extienda a cada uno de ellos y ellas. Gracias por escuchar estas oraciones, estas peticiones. Gracias porque delante de ti están grabados estos nombres para responder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por estar allí, listos para participar con nosotros en este espacio. Antes de abordar las interesantísimas preguntas que tenemos para este día, vamos a meditar en el aspecto profético del Salmo 1. El aspecto profético del Salmo 1. Vaya conmigo brevemente al Salmo 1, donde comienza pronunciando una bendición, una bienaventuranza. Dice el salmista: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, en cambio, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Quien lo hace será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Leer este salmo nos hace recordar ese momento histórico que dentro de poco el pueblo remanente de Dios en el tiempo final tendrá que permanecer en pie cuando se desaten los cuatro vientos de la tierra. Al ser desatados los cuatro vientos, mediante los cuales vendrá una gran tribulación para los perdidos, para los que se hayan identificado con el poder del anticristo, con el poder de la bestia. Durante ese periodo, dice la palabra allí en Apocalipsis 7, que no se le hará daño a los árboles. Se dañará la tierra y el mar, pero no se le hará daño a los árboles. Y entonces aquí está identificando de manera gráfica quiénes son los árboles, quiénes serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo. Jesús dijo: por su fruto lo conoceréis, y su hoja no cae. Son aquellos que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley meditan de día y de noche. Ese pueblo será preservado durante ese periodo crucial de la historia. La ley de Jehová es como un cerco protector. Anular o descuidar uno de esos mandamientos es semejante a abrir una brecha, un portillo dentro de alguna cerca. Por ese lugar el enemigo puede accesar, el pecado puede entrar y luego reinar y causar un sinnúmero de desastres y también dolor en las personas. Por eso la ley completa. Por eso Santiago en el capítulo 2 versículo 10 dice que cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en uno, se hace culpable de todos. La ley de Dios funciona así. La matemática en la ley es 10 menos 1 igual a 0. No 9 igual a 0. Guardamos todos, le damos el valor a todos,
o definitivamente estamos descuidando la ley de Dios. Pero ese pueblo remanente de Dios, que en el tiempo final será como árbol plantado junto a corrientes de agua, se estará tan arraigado a la verdad que serán inconmovibles. De hecho, cuando el sello sea colocado en sus frentes, el sello de Dios, entonces los creyentes que lo reciban serán inconmovibles en la verdad. Ya nadie más podrá apartarle, ya nadie más podrá separarle del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso los convertirá en soldados invencibles en el nombre del Señor, en esa última gran batalla que conocemos como la batalla del Armagedón, de la cual en algún momento hablaremos de manera extensa. Pero qué importante saber que los árboles que se refiere allí, que no sufrirán daño aun cuando se desaten los vientos, esos árboles son aquellos que meditan en la ley de Jehová de día y de noche. Así como el Señor desde la antigüedad tuvo por norma y prescribió al pueblo que esa ley debía ser escrita en todas partes. Esos mandatos, esos preceptos debían grabarse en la puerta, en los dinteles, en los postes. Debían ser leídos al salir, al entrar, al acostarse, al pararse, en todo momento. Así que por eso dice que ese pueblo que será como árbol plantado son aquellos que meditan, así como dijo el Señor en su ley, de día y de noche. Alabado sea el Señor porque nos ha dado el conocimiento de la verdad, nos permite estar resguardados por esa cerca, ese cerco que constituyen los 10 mandamientos, y nos permite entonces ser objeto de la bendición de aquellos que guardan la ley de Jehová, de lo cual dice el salmista que bienaventurados los que guardan su ley, no hay para ellos tropiezo, y que el Señor definitivamente a quienes guardan sus mandamientos le dará derecho a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Allí llegaremos por la gracia del Señor. Que compartir los mandamientos, hablar de la santa ley de Dios, sea uno de nuestros temas predilectos con las personas que aún no han recibido esa luz, con las personas que todavía no han logrado venir a la zona de seguridad. Dios te bendiga. Hoy tenemos una serie de preguntas, como ya habíamos anticipado, sumamente importantes para responder. Y la primera de esas preguntas que vamos a responder es la siguiente. Esta pregunta que justamente nos llega con un ingrediente del que estábamos mencionando, tiene que ver con la ley. La pregunta la escribió un amigo, dice lo siguiente: ¿a qué se refiere Pablo? ¿Qué se refiere Pablo con el ministerio de muerte en 2 Corintios capítulo 3 versículo 7? ¿A qué se refiere con el misterio de muerte? Muy bien, me imagino que nuestro amigo o hermano que haya formulado esta pregunta, pues su preocupación proviene de pensar que esa declaración que está allí en 2 Corintios 3:7 significa algún rechazo a la ley divina como una guía para la vida cristiana. De manera que la pregunta es sumamente interesante y ha de responder una inquietud muy profunda que tiene. Allí la referencia que se hace a la ley es una referencia indirecta en ese y también en los siguientes pasajes a partir del versículo 7. De hecho, Pablo no utiliza el término ley en 2 Corintios 3, en ese capítulo donde está el versículo de donde se nos hace la pregunta. En el versículo 7, donde Pablo usa la expresión grabado con letras en piedra, dando a entender que lo que tenía en mente era justamente el decálogo divino, los 10 mandamientos como ley del pacto. Pero debemos situar la discusión de Pablo allí, la que él tiene acerca de la ley, en el contexto adecuado antes de nosotros explotar lo que él quería decir. Primero hay que entender lo que él dijo para luego entonces capitalizar la enseñanza que se encuentra allí. El argumento principal del apóstol Pablo y el interés primario de él en 2 Corintios 3 es defender su ministerio nuevo, ese ministerio del nuevo pacto, contra los ataques de los falsos maestros que habían entrado en la iglesia de Corinto, y de lo cual nos habla allí en 2 Corintios 2, versículo 14. En su defensa, Pablo contrasta su ministerio del nuevo pacto con el del antiguo pacto. Debemos entonces interpretar lo que Pablo dice acerca de la ley dentro de ese contexto que se torna un tanto polémico,
donde él está utilizando un argumento llamado apologética para defender este principio. La gloria del antiguo ministerio, dice él, la gloria del antiguo ministerio. Pablo no considera de ninguna manera que el ministerio del pacto antiguo sea perjudicial, porque quien ofreció el pacto y lo concertó, de hecho, fue el mismo Dios, ofreciéndolo al pueblo. Por el contrario, Pablo describe el origen glorioso que tuvo ese ministerio del pacto antiguo. Por eso dice en el versículo 7 que vino con tal resplandor, con tal gloria, como lo presenta también la versión Dios habla hoy. Y él allí está haciendo referencia a la gloria de Dios que se manifiesta por medio de las situaciones que condujeron al establecimiento del pacto entre Dios y su pueblo, entre Dios e Israel en la antigüedad. En particular, la revelación de esa gloria en el rostro de Moisés. Ustedes recordarán por la lectura de la Biblia cómo resplandecía cuando bajó del monte. De ese modo, el apóstol Pablo contrastó el antiguo ministerio con el nuevo pacto. Aunque el primero fue glorioso, dice, el nuevo lo es mucho más. La inferioridad del antiguo pacto al que se refiere el apóstol Pablo, para ello él utiliza dos grandes argumentos para demostrar que el ministerio del antiguo pacto es inferior. Primero, señala que su gloria fue tan transitoria como el reflejo de la gloria de Dios sobre el rostro de Moisés, que tendría que desaparecer, en algún momento desapareció esa gloria. Y eso implica que desde el comienzo el antiguo pacto estaba destinado a llegar a su fin, o sea, era temporal. Y la gloria con el cual se estableció ya estaba desvaneciéndose, de hecho, cuando fue establecido, según lo que nos dice en el versículo 7. Se deduce entonces que Dios tenía reservado algo mucho más glorioso para su pueblo en la gloria de Jesucristo, quien habría de venir a concertar el pacto definitivo, el nuevo pacto, como se le llama. El segundo argumento utilizado allí por Pablo para indicar la inferioridad del antiguo pacto es que era de letra, dice él, una letra que mata. Consecuentemente, ese ministerio, él le llama entonces un ministerio de muerte. Y Pablo define lo que quiere dar a entender acerca de ese ministerio del antiguo pacto, señalando que esa ley fue grabada con letras en piedra, condenando así a los seres humanos a la muerte. O sea, la paga del pecado es muerte. La demanda de la ley es justamente eso. Y no está describiendo allí la naturaleza de la ley misma, la cual es santa, justa y buena, como el mismo apóstol lo dice en Romanos, sino que la función de la ley separada de Cristo realmente trae muerte. Y el ministerio del antiguo pacto llega a ser mortal cuando se separa del Mesías. Los judíos necesitaban leer justamente el antiguo pacto y el pacto de la ley a través de Cristo, verlo a través de lo que estaba representando, no quedarse en los símbolos, sino llegar al objeto mismo, a Cristo quien estaba representando. Y por eso se contrasta la ley como letra con el espíritu. La ley es totalmente incapaz por sí sola de brindar vida a la persona, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica, dice el apóstol Pablo. Y dice aún más, el Señor es el espíritu, dice en el versículo 17. Solamente Jesús puede darnos vida, transformarnos a su semejanza. La ley como letra, y simplemente como letra, es la ley separada de Cristo, y el Espíritu es el que nos capacita para obedecer las exigencias de la ley, que son justas, según Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Solamente el Espíritu puede incorporar la ley en el corazón humano. De hecho, es el Espíritu el que graba esa ley en el corazón, dice la palabra. De otra manera, esta obra con un poder externo, simplemente, pero cuando el Espíritu es el que la graba, pues nos capacita también para obedecerla. Y como concluye diciendo en Romanos, en Hechos capítulo 5 versículo 32, Hechos capítulo 5 versículo 32, el Espíritu Santo Dios se lo ha dado a los que le obedecen. Así que hay una relación muy estrecha entre la ley y el Espíritu, cuando el Espíritu es el que graba la ley en el corazón, y los buenos frutos, las buenas obras, la obediencia, resulta de esa relación salvadora y no solo de una letra muerta, como enfatizaba el apóstol Pablo. Muy bien, seguimos con la próxima pregunta que nos llega. Lady Rivas formula la siguiente pregunta.
¿Qué pasó con las personas que resucitaron cuando Jesús resucitó? Una pregunta muy interesante. Recuerde que Mateo capítulo 27, desde el versículo 50 en adelante, habla de lo que ocurrió cuando Cristo murió y de cómo sepulcros se abrieron y aventaron hacia afuera cuerpos de santos que habían dormido, pero explica que ese día no se levantaron, dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, o sea, Cristo fue el primero, luego llamó a la vida, después de resucitar a ese grupo, se le aparecieron a muchos en la ciudad, dice el Evangelio. Pero entonces luego, dice Efesios capítulo 4, versículo 8, que subiendo a lo alto llevó consigo a los cautivos. Otra versión dice, llevó cautiva la cautividad. Los que habían estado cautivos bajo la muerte, el Señor Jesús lo llevó. Es una referencia incluso del Salmo 68, 18. Salmo 68, 18, donde el salmista dice lo mismo. Estaba profetizando que Jesús llevaría consigo a los cautivos. Los que habían estado cautivos bajo la muerte, Él los llevó consigo. Y claramente los presentaría como primicias delante de Dios, como primicias de los que habrán de resucitar por los méritos de nuestro amado Salvador. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 y 23, que Cristo ha resucitado. Todos en Cristo serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, dice el versículo 23. Cristo, luego dice, las primicias, y por último los que son de Cristo en su venida. Así que ese grupo que resucitó después de Cristo, ese grupo constituye las primicias y ascendieron con Cristo. Entendemos que son parte del tribunal celestial que ahora sesiona. Posiblemente sean parte de los 24 ancianos que encontramos allí en el libro del Apocalipsis, tema que en algún momento lo vamos a estudiar a profundidad, pero ya le estamos dando una pista de dónde están ese grupo que resucitó también con Cristo. La próxima pregunta que nos han formulado, la formula a través de Instagram, Ivana Veloz. Ivana Veloz nos escribió la siguiente: ¿en qué va a consistir el nuevo orden mundial? Porque según la profecía de la estatua de Daniel, los pies significan que esos reinos, atención, que esos reinos no se van a unir, aunque aparentemente parezcan, ¿verdad?, estarlo, y no aparece en la profecía un reino que represente un solo gobierno mundial. Efectivamente, en los días finales de la historia, la Biblia habla acerca de ese intento de unión, de ese intento de fusión, pero la profecía de Daniel es el esqueleto de la profecía. Al ser el esqueleto de la profecía no tiene todos los detalles. Es como cuando vamos a organizar un cuerpo. Cuando vamos a formarlo, después del esqueleto le ponemos músculos, tejidos, órganos, piel, y lo vemos entonces con todos los detalles. Daniel no posee todos los detalles en el capítulo 2, donde los días de esos reyes, allí nos presenta, por ejemplo, la aparición de esas dos grandes bestias que menciona el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, la que surge de la tierra y la que surge del mar, que son las que en el tiempo final provocarán lo que nosotros utilizamos el lenguaje para referirnos a eso, de un nuevo orden mundial, en el contexto de lo que también dice Apocalipsis 17, los versículos 12 y 13, donde habla de 10 reyes o 10 reinos que todavía no han recibido autoridad, pero que recibirán autoridad juntamente con la bestia y gobernarán durante una hora, dice allí, con la bestia. O sea, es un gobierno breve, y dice: estos tienen un mismo propósito, dice la palabra en Apocalipsis 17:13. Entregarán su poder y autoridad a la bestia. Note que llega el momento cuando esos reyes o reinos principales del mundo entregan su poder y autoridad a la bestia. Así que quien finalmente preside, quien finalmente estará dando los verdaderos dictámenes, es el poder del anticristo, de la bestia, por breve tiempo, en un intento de fusionar todo. Pero es solo un intento. Recuerda que incluso en la formación de una sola religión, eso solo será un intento, porque el pueblo de Dios nunca se va a unir. Así que todo lo que estamos hablando es de intentos que hacen esos sistemas, pero lo que conocemos entonces, o nos referimos diferente a como se refiere quizás en la terminología otras personas que no tienen
este concepto de la verdad, cuando hablan acerca del nuevo orden mundial, estamos hablando de ese gobierno conjunto de la bestia, del anticristo, con esos reinos que le entregarán su poder y autoridad, según podemos leer claramente en Apocalipsis 17, versículos 12 y 13. Así que ese será el nuevo orden mundial, breve, no durará mucho. De hecho, dice la Biblia, refiriéndose a la persecución resultante de esa fusión, dice que esos días serán acortados por causa de los escogidos. Así que no hay contradicción entre lo que revela Daniel y lo que vemos después como detalles adicionales que ocurren en el contexto donde los reinos están intentando unirse, los reinos resultantes de la fragmentación del Imperio Romano, que son los reinos de Europa, que luego se exportó al resto del mundo con el descubrimiento de América, con la colonización de las islas del Pacífico, en fin. Pero en esos intentos justamente es donde logra obtener su poder el anticristo o la bestia, según nos dice Apocalipsis 17, 12 y 13, y entonces en ese tiempo es que le entregarán el poder y autoridad. Habrá realmente ese tipo de dominio mundial global por ese sistema, como lo respalda Apocalipsis 13 también. La próxima pregunta también nos llega por Instagram. Pedro López formuló esta pregunta allí y dice: cuando la Biblia dice que el sol no dará ya su luz, ¿habla de la gracia o será literal? Bueno, en el contexto del tiempo del fin van a ocurrir las dos cosas. O sea, la gracia va a cesar, va a terminar. A ello se refiere Amós, libro del profeta Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12, cuando dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y en ese tiempo irán errantes de mar a mar, del norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. No la hallarán, o sea, ya no habrá oportunidad, la gracia realmente va a cesar. En ese sentido, la luz se retirará para ellos. Pero cuando está hablando del astro sol, que llegará el momento que no dará su luz dentro del contexto de las profecías cosmológicas del tiempo del fin, o sea, cuando el sol, la luna y las estrellas van a ser afectados en lo que tiene que ver con lo que ellos representan para nuestro planeta, efectivamente en algún momento no dará su luz, refiriéndose al sol directamente. De hecho, una de las 7 postreras plagas constituye la oscuridad total. En una el sol se calentará varias veces más para quemar solo a los que tienen la marca de la bestia, pero después la luz entonces cesará y habrán tinieblas, según se presentará en la 5ª plaga que describe la palabra. Así que importantísima esa pregunta. La próxima pregunta la formula Joanquis Frías, quien nos escribió también por Instagram, y la pregunta es bien interesante, curiosa también. Dice: ¿las monjas tienen su lugar en el cielo ya? Bueno, yo conozco a una monja retirada, porque de manera milagrosa, estoy hablando de una monja retirada, ya es hermana en la fe, después de durar alrededor de 33 años en un convento, Dios de manera milagrosa le hizo conocer el mensaje de verdad. Me contó ella misma allá en Guayabal, en Santiago, me contó de cómo estaba limpiando una oficina en el convento y de repente de un libro cayó un tratado, una literatura, que muchos la conocerán. Esa literatura se llama Una conversación con Dios, un diálogo con Dios sobre el sábado. Cuando vio esto, me dijo ella, al ver que decía que era un diálogo con Dios, dije: ¿por qué rechazar el diálogo con Dios sobre ese tema? Así que se sentó a leerlo, y cuando leyó, literalmente devoró cada palabra de esa conversación, donde Dios tiene una respuesta para cada inquietud que se formula con relación al sábado. El hecho es que me dice que lo guardó, y cada vez que podía, de manera escondida en el convento, lo leía. Sabía que recibiría reprimendas si le encontraban leyendo esa literatura, pero para ella era un objeto muy apreciado. Al mes ya no pudo aguantar más y salió un día a hacer una supuesta diligencia, pero era a ver dónde había una iglesia que guardara, que respetara el día santo del Señor, que desde el principio de la palabra hasta el final se presenta como un día en el que el Señor reposó, bendijo y santificó, hasta que finalmente vio dónde estaba la iglesia, y pocos días después
decidió abandonar, como dicen ellas normalmente, esos hábitos, decidió pues abandonar el convento y entregar su vida plenamente a Cristo, como indica la palabra. Y ya tenía, cuando hablé con ella hace 5 años, ya tenía 27 años en el adventismo. Estamos hablando de una familia donde habían 3 monjas, incluyéndola a ella, y 2 sacerdotes. Así que el Señor tiene mucho pueblo esparcido todavía en muchos cuerpos religiosos. Jesús dice en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer. Así que hay un lugar reservado para todo aquel que va a conocer la verdad. En el cielo hay un lugar reservado también para esas personas que son religiosas en otro cuerpo, pero que llegarán a aceptar la verdad, y Dios obrará en favor de todo el que sea sincero de corazón cuando reciba la verdad y no la rechace. La otra pregunta que también hace Joanquis Frías, hizo 2, también por Instagram, dice, ¿solo te salvas con 2 mandamientos que resumen los 2? Interesante la pregunta, porque hay personas que creen que cuando Jesús dice que de esos mandamientos depende toda la ley y los profetas, está diciendo ya no tienen que guardar ninguno de los otros, estos son 2 ya, y estos sustituyen a los otros. Pero hacer eso es poner a la Biblia a decir algo que ella no está diciendo. Así que cuando Jesús dice que de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda su fuerza, y el primer mandamiento de la ley, y el segundo dice es amar a tu prójimo como a ti mismo, dice de esos 2 depende todo lo otro. Que depende no significa lo sustituye, ya solo piensa en eso, porque amar a Dios incluye muchas cosas. De hecho, la primera tabla de la ley fue dada en 2 tablas, porque cada tabla deriva de uno de esos 2 mandamientos que Jesús presentó como lo que puede resumir toda la ley. Cuando habló de toda la ley, no solo los mandamientos, hasta todo el Pentateuco, que era conocido como la ley. Así que de amar a Dios se desprende la primera tabla. Por eso los primeros 4 mandamientos de la primera tabla hablan de nuestro deber hacia Dios. Si lo amamos, lo vamos a guardar, que son: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen para adorarla, de nada que esté ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Jehová por inocente al que tomare su nombre en vano. Y acuérdate del día sábado para santificarlo. Si ama a Dios, esos 4 mandamientos que son nuestro deber vertical, nuestro deber hacia Dios, lo vamos a guardar y a respetar. Si amamos al prójimo, entonces veremos la segunda tabla también para guardarla. La segunda tabla comienza con el 5.º mandamiento, que dice: honra a tu padre y a tu madre, o sea, tu prójimo más cercano, el primer prójimo que tú ves desde que nace, padre y madre. Honra a tu padre y a tu madre. Además dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y el 10.º, no codiciarás nada de lo que le pertenece a tu prójimo. Así que si amas a Dios, vas a respetar los preceptos que son hacia Él. Darás a Dios lo que es de Dios, y en la parte civil darás al César lo que es de César. Así que a eso se refiere cuando Jesús presenta estos 2 mandamientos, de lo que depende toda la ley. No que anula el resto de la ley, como algunos han querido decir, porque Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17, ni piensen que yo vine a abolir la ley y los profetas. Hay que ni lo pensemos, mucho menos hablar de que lo ha abolido. La próxima pregunta fue formulada por WhatsApp. A través de WhatsApp nos llegó la siguiente pregunta: ¿a qué? Bueno, esta ya la hicimos, a lo que se refería Pablo con el ministerio de muerte, ya esa la formulamos. La próxima pregunta la formula Yoseli Zavala. Yoseli Zavala pregunta: ¿por qué David pecó con la señora que se estaba bañando si David era un hombre de fe? Muy importante la pregunta. David era un hombre de fe, era un héroe en el pueblo de Dios, un paladín dentro de la justicia divina. Sin embargo, era un hombre de carne y hueso, era un hombre sujeto a la tentación. Eso nos dice que no importa la posición de un ser humano, no importa el grado de fe, conocimiento y cuánto haya crecido en la gracia, nunca puede descuidarse una persona, porque el enemigo siempre está velando para asaltarlo con alguna tentación, tomarlo por sorpresa. Y sobre todo, allí cuando David, pues, en vez de ir a la batalla, como se esperaría, se quedó,
Y siempre la mente ociosa constituye un taller del enemigo. El enemigo se aprovechó de esa situación, conocía las áreas vulnerables de él, conocía su constitución genética, sabía dónde podía ser débil, cuándo, en qué momento, todo lo estudió el enemigo. Eso nos dice que tenemos que siempre depender del Señor, no descuidarnos un solo instante, porque por eso finalmente pecó. Y claro, la tentación no significa pecado. David no estaba obligado a pecar cuando alcanzó a ver a la mujer bañándose y todo eso, no. Pero lamentablemente él cedió al pecado, él cayó. Por la gracia de Dios, él se arrepintió. El Salmo 51 de nuestra Biblia dice la oración completa de David, y en el encabezado lo dice, cuando él cometió adulterio con Betsabé y mandó a matar a su esposo, al esposo de esa mujer llamado Urías, y él ora diciendo: Señor, ten piedad de mí conforme a tus misericordias, conforme a tus piedades, borra mis rebeliones, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él entendía que estaba contaminado, reconocía su pecado, y esa fue parte de la grandeza de David, contrario a Saúl, que de Saúl no encontramos tantos pecados así individuales, pero los que cometieran de rebeldía contra Dios, y no reconocía su pecado, no se humillaba delante de Dios. Y una petición que le hace en el Salmo 51 David a Dios, interesante, él dice: y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía cualquier pecado que se haya cometido, mientras el Espíritu Santo está allí diciendo: está mal, arrepiéntete, apártate, confiésalo. Mientras está allí hay oportunidad de acercarse al trono de la gracia, pero cuando el Espíritu de Dios es quitado, es porque se ha llegado al punto de no retorno, al pecado imperdonable. Pero gracias a Dios David no llegó a cometer el pecado imperdonable. También nos llega una pregunta de Michael Méndez. Michael Méndez hace la siguiente pregunta: los que guardan el domingo creyendo de corazón que es el día de reposo, ¿se salvarán? Esta pregunta es interesante porque marca un contexto de saber qué ocurre con personas que no necesariamente conocen la verdad, sino que lo único que han conocido hasta el momento es el error. Y de manera sincera, creyendo que ese error es la verdad, pues lo están guardando. En el contexto histórico, dice la palabra, allí en Hechos capítulo 17, versículo 30, Hechos 17:30 dice que Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Si la persona de corazón hace todo lo que cree que es lo correcto, no está rechazando ninguna verdad, y su ignorancia no es voluntaria, pero en el plano histórico, porque hay una ignorancia voluntaria donde la persona le invita: mira, quiero invitarte a que conozcas esto, a que conozcas mi fe, lo que yo he descubierto en la Biblia, pero no, yo quiero quedarme como estoy. Ya esa ignorancia voluntaria, esa es pecado y ni hablar. Pero cuando una persona, su ignorancia no es voluntaria, sino porque nunca ha tenido, atención, nunca ha tenido la oportunidad de conocer la verdad, nunca la verdad ha brillado con una luz que despierte en él convicción o en ella, entonces Dios no lo culpa por lo que la persona no ha tenido la oportunidad de conocer. Así que habrá muchísimas personas entre los redimidos de toda nación, tribu, lengua y pueblo, que por el lugar geográfico donde vivieron o el momento histórico, pensemos por ejemplo aquí en las culturas precolombinas, los que vivían en este continente a la llegada de Colón, dentro de tanta gente que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos obraban con corazón limpio, y el concepto que tenían de Dios lo hacían de conciencia, de corazón. Dios obrará en su favor. Hay una cita interesante en un libro que se llama Mensajes Selectos. Mensajes Selectos, en el tomo 1, página 310, dice que el Señor Jesús guiará hasta el árbol de la vida a una muchedumbre que en su paso por la vida no pudo conocer del Evangelio de Cristo, y el Señor allí le explicará todo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Ahora, en el tiempo del fin, hay que tener mucho cuidado con eso, porque en el tiempo del fin, debido a los medios que Dios está utilizando para llevar la verdad, hay muy pocas personas que no conocen la verdad con relación al verdadero día de reposo. Pero las hay todavía, pero son muy pocas. Por eso, al final solo habrán dos grupos: los que hayan aceptado la verdad y los que la hayan rechazado. Nadie estará ignorante. Unos tendrán el sello de Dios y los otros la marca de la bestia, porque el Evangelio será predicado en todo el mundo por testimonio a todos. Así que allí nadie tendrá excusa entonces que guardando otro día que no sea el verdadero pueda entonces obtener salvación, porque estaría en abierta rebelión contra Dios. No porque el día salva, sino porque está rebelde contra el mandato de Dios. Y fue Jesús que dijo: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos.
También Emmanuel Sosa Gil envía la siguiente pregunta. ¿Las plagas vienen antes de la ley dominical o después? Después, porque luego de la ley dominical es que ocurre el sellamiento y los siervos de Dios son sellados y automáticamente los que vayan rechazando entonces esa última oportunidad quedan con la marca, y una vez cada uno es sellado o marcado, concluye la gracia. Cada grupo es identificado y al concluir la gracia, entonces ahí descienden las plagas. Después que concluye la gracia, derraman las plagas y después que estén derramándose las plagas, ya lo que queda después de eso es el retorno de Cristo. Ana Wilmore, quien siempre también está allí con nosotros, envía la siguiente pregunta. ¿Por qué en tiempos de Abraham se podían tener dos mujeres? ¿Por qué en tiempos de Abraham se podían tener dos mujeres? No había permiso divino para la poligamia en los días de Abraham. Dios no aprobaba el tener más de una esposa en los días de Abraham. Y entonces usted se formula la pregunta, ¿y por qué varias personas de ese tiempo pues tenían más de una? El mismo Abraham tomó a la sierva. Recuerde que la Biblia no presenta solo las virtudes de sus personajes, presenta también aquellas debilidades, aquellos errores. Hace un momento estábamos hablando del gran error de David. Si hubiera sido una historia secular, posiblemente borra esa parte y solo destaca la parte como hacen con los que fueron defensores de la patria, con los que lograron ciertas hazañas, que sus capítulos que no son tan benignos normalmente ni se citan, no se mencionan porque entienden que eso les restaría valor. La Biblia lo que la hace grande y le da ese carácter auténtico es que no oculta la verdad de la vida de nadie. Y Dios visita al hombre en su cultura. Dios visitó a Abraham y ¿sabe dónde llamó Dios a salir a Abraham? Lo llamó a salir de Babilonia, en Ur de los Caldeos, una de las principales ciudades de Babilonia. Aquel entonces, de allí Dios lo sacó. Así que Abraham era originalmente un babilonio y Dios lo sacó de Babilonia. Y el crecimiento de Abraham en la fe fue un crecimiento gradual. Cometía errores. Dios lo llamó para que fuera su amigo, que fuera el padre de la fe, y aún así Abraham, cada vez que se veía un aprieto, salía con una mentira, queriéndose librar de las circunstancias. Sin embargo, Dios obró con mucha paciencia con él, y el grado de luz que tenía Abraham, de donde fue llamado, donde adoraba ídolos, dice la palabra, pues Dios se tomó su tiempo trabajando en la vida de Abraham, como lo hace contigo, que tiene paciencia y que posiblemente no estás practicando todo, pero Dios nos va revelando de manera gradual. Hoy nosotros no tenemos ninguna excusa de cometer ciertos errores que cometieron ciertos personajes de la Biblia en la antigüedad, porque tenemos la experiencia de ellos y todo el cúmulo de luz que se tiene en esta generación. Pero Dios nunca ha aprobado la poligamia, nunca. Y hemos visto que incluso en el tiempo de los reyes, en el tiempo de la monarquía, tiempo de David, Abraham, los resultados de la poligamia que practicaban eran nefastos, eran devastadores. Por eso la ley de Dios siempre ha dicho: no cometerás adulterio. Muy bien, otra pregunta que nos llega también, esta la elabora Paul Rosario Cuello. Paul Rosario Cuello hace la siguiente pregunta. Dicen algunos que después de la muerte de Jesús no hay evidencia de que hay que guardar el sábado. ¿Qué dice sobre eso? Bueno, después de la muerte de Jesús encontramos varios pasajes. Uno de ellos está en Lucas capítulo 23, Evangelio de Lucas capítulo 23, versículo 54 al 56. Mira lo que dice. Después de la muerte de Jesús, dice: era el día de la preparación, viernes, y estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Eso es después de la muerte de Cristo. Pero también lo encontramos en el libro de Hechos. En Hechos hay varias evidencias, varios capítulos que hablan sobre eso y que usted puede encontrarlos allí. Hechos, ya cuando en la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, en los primeros días estaba justamente recibiendo el evangelio. Note lo que dice
aquí en el capítulo 17. Capítulo 17 del libro de Hechos dice lo siguiente. Hechos 17, 1 y 2. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados conversó con ellos de las Escrituras. Los sábados era el día que realizaban el culto normalmente en la sinagoga, que realizaban el culto los primeros creyentes que se reunían para adorar a Dios. Sumamente importante lo que nos presenta. En Hechos capítulo 18 también vamos a leer, y déjenme decirles que los evangelios se escribieron 20, 30 años después de la muerte de Jesús. Así que para no creer que era una crónica que estaba siendo registrada allí en el... No, décadas después de Jesús haber muerto, y se contemplan estos episodios de esa forma tan clara, y ni siquiera hablar del libro de Hechos, que fue posterior. Hechos 18, versículos 3 y 4 dice: y como Pablo era del mismo oficio que estas personas que visitó, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas, hacer carpas. Ese era el trabajo del apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo, con el club de conquistadores, hoy tuviera mucha demanda, era hacer carpas. Y entonces dice, y conversaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía tanto a judíos como a griegos. Este pasaje es interesante porque aquí está hablando que no eran solo los judíos. Alguien pudiera decir, no, pero eso eran los judíos porque lo encontraba ese día de sábado. No, también los griegos, también los gentiles. O sea, era un mandamiento que se siguió guardando de manera normal. Lo que no encontramos en la Biblia es evidencia ni para un cambio ni para guardar otro día. Si un día, mi amigo y hermano, si un día, mi hermano y hermana, usted decide equivocarse, equivóquese optando por lo que dice la Biblia. Porque el día del juicio, si en el juicio finalmente Dios le pregunta, ¿por qué tú guardaste el domingo? Piense qué argumento usted le va a buscar en la Biblia. Vaya pensándolo desde ahora. Pero si el Señor le dice, ¿por qué guardaste el sábado? Preséntele los argumentos que hay desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que aún en el Apocalipsis, en el primer capítulo, dice Juan que recibió la visión en el día del Señor. En el día de sábado fue que recibió la visión del Apocalipsis. Así que también dice Hebreos 4, 4 y 9, dice referencia al día de reposo que Dios en 6 días hizo el mundo, reposó en el séptimo, y el versículo 9 de Hechos 4 dice, todavía queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, creo que todavía tenemos chance para una pregunta más. Una pregunta más vamos a formular en estos momentos. Nos queda una aquí de, bueno, vamos a ver, aquí tenemos una de María Elena Vargas. María Elena Vargas dice, ¿estamos viviendo ya en el tiempo de angustia? Muy importante tu pregunta, María Elena. Estos son días angustiosos, pero no estamos todavía viviendo en el tiempo de angustia. Esto es una epidemia de proporciones globales que ha restringido el acceso de las personas a ciertos lugares, que nos mantiene mayormente en las casas, en los hogares, pero este no es el tiempo de angustia. El tiempo de angustia previo comienza cuando se dicta la ley dominical. Se le llama ese tiempo de angustia porque habrá algún tipo de restricción y posteriormente hasta algún tipo de persecución o encarcelamiento a los que por alguna razón se han tomado fuera de lugar. Pero al gran tiempo de angustia se le llama, después que termina la gracia, al tiempo de las plagas sobre los perdidos. Será el gran tiempo de angustia para ellos. Así que todavía esos momentos escatológicos no han comenzado. Todavía hay gracia, todavía hay oportuno socorro. Otra pregunta que formula Alicia Hernández: ¿cómo sé que mi nombre ya pasó por el juicio? Bueno, yo espero que lo que quiera saber es cómo saber que todavía no ha pasado por el juicio, porque si ya pasó ya no tendría oportunidad de nada. Pero las buenas nuevas que te doy ahora en la respuesta es la siguiente, Alicia. El nombre de los vivos todavía no ha sido llamado a juicio. El juicio se está llevando a cabo sobre los muertos. Así lo describe Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. El tiempo de juzgar a los muertos, mientras las naciones están airadas y en guerra y rumores de guerra, el juicio a los muertos. El juicio sobre los vivos comenzará después que se dicte la ley dominical. Después de eso, porque esa es la última prueba. Es como el examen final para el pueblo remanente de Dios.
y para todos los que aceptarán esa verdad, y ahí entonces se irá pasando juicio y será sellando a todo el que apruebe, no el que repruebe, a todo el que apruebe ese último examen. Entonces, pero ahora no tengas temor, tu nombre no ha sido llamado a juicio, ni el de los vivientes, así que ni el del resto de los vivientes, decía. También pregunta, ¿cómo sé que estoy inscrita en el libro de la vida? Pregunta también Alicia, una pregunta importante también, va de la mano con la otra. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida si ya tú naciste de nuevo, si naciste de agua y de espíritu en el nombre del Señor. Recuerda que cuando una persona nace de nuevo, su nombre se inscribe en el libro de la vida del Cordero. Por eso el Padre no declaró a Cristo como hijo cuando nació en Belén. Lo declaró como hijo cuando fue bautizado en el Jordán, diciendo, este es mi hijo amado. Lo declaró en público. Cuando nuestros padres nos declararon al nacer del nacimiento natural, nos declararon una oficialía del Estado civil, se inscribió nuestro nombre en un libro allí. Pero Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Así que por eso, al nacer de agua y de espíritu, nuestro nombre se inscribe en el libro de la vida. Y tu nombre está allí. Aún si tú te has apartado de la fe, todavía tu nombre está inscrito en el libro de la vida, porque en ese libro el nombre se inscribe una vez y se borra una vez. Cuando alguien se ha descarriado, después de haber inscrito su nombre en el libro de la vida, lo que se espera es que pueda reconciliarse, entregarse de nuevo al Señor, lavar sus pecados, para que su nombre se confirme antes de que llamen su nombre, cuando en el momento que dijimos ahorita, se llamará. Después del último examen, después de la última prueba, ahí se llamará el nombre, y si la persona no está en los caminos, cuando se llame su nombre, entonces su nombre sería borrado. Pero ahí está el nombre también. Otra pregunta importante que a través de Facebook nos llega de Irene Vilorio. Irene Vilorio formula la siguiente pregunta. ¿Por qué el Espíritu Santo es una persona? ¿Por qué el Espíritu Santo es una persona? Bueno, el Espíritu Santo es una persona. En la Biblia se dan todas las características de él. Por ejemplo, se dice que el Espíritu Santo habla. Si habla es personal. Cuando tenían reunión de los apóstoles en la iglesia primitiva, en el contexto de la obra que el Espíritu Santo estaba realizando, el Espíritu Santo le dijo, aparten a Pablo y a Bernabé para tal obra. El Espíritu Santo les dijo, o sea, ellos lo escuchaban de manera audible, hablándole. Cuando Jesús se refirió a que el Espíritu Santo vendría, él dijo, yo le enviaré otro consolador. Cuando él dijo otro, estaba refiriendo a otro como él, porque Jesús es el primer consolador. La palabra traducida como consolador es paracletos, significa abogado, intercesor. Jesús es nuestro abogado, nuestro intercesor, pues el Espíritu Santo también. Y dice Romanos 8 que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, y él es que organiza la oración y le da forma para que nosotros, que no sabemos cómo orar de manera perfecta, la oración pueda llegar hasta el Padre. Es otro. En el lenguaje griego hay dos palabras para otros, alos y héteros. En español es un solo otro. Si tú me das un lápiz y te digo, necesitamos varios lápices, dame uno, dame otro, estoy pidiendo otro igual, pero es la misma palabra otro. Ahora si te digo, dame un bolígrafo, a ver qué color, y me da uno y digo, no, dame otro, se entiende que es de otro tipo o de otro color, pero la palabra otro es la misma. En griego no. En griego las dos palabras para otro, si es igual o diferente, son distintas. Héteros, si es otro diferente. Héteros, de donde viene la palabra heterogéneo, heterosexual, la palabra otro diferente. Y alos, que significa igual, como alópata, halógeno, significa igual. Entonces, cuando se refiere al Espíritu Santo, Jesús dice que va a enviar alos, diciendo otro igual, alos paracletos, en griego, otro consolador igual que yo, refiriéndose a Jesús. Así que es una persona. También puedes ver en el capítulo 5 de Hechos que Pablo indica que el Espíritu Santo es divino. Así lo dice claramente, es Dios. O sea, es una persona y también es divina. Así que importante. Otra pregunta que viene con relación al Espíritu Santo allí, con esta ya vamos a finalizar por hoy. Se nos ha ido el tiempo, las demás seguimos en ese mismo orden para el próximo domingo. Miguel Ángel Guerrero por Facebook preguntó, Antonia Jiménez, perdón, por Facebook, ya la de Miguel Ángel será la próxima. Antonia Jiménez por Facebook preguntó, ¿por qué nunca el Espíritu Santo es mostrado en la Biblia con un cuerpo físico?
en dicho caso, que lo tenga? Bueno, por la misma razón que tampoco la Biblia presenta que el Padre se haya mostrado con un cuerpo físico. De la divinidad, el único que se ha presentado con un cuerpo físico es Jesús, porque vino y se encarnó. Pero la divinidad en general, su naturaleza es espíritu. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Con esta última pregunta concluimos, y será hasta la próxima sesión de preguntas, el próximo programa especial, la edición especial de preguntas, el domingo de la próxima semana. Pero mañana estamos con un tema interesantísimo. Como siempre a inicio de semana marcamos con un tema sobre todo en el campo profético, donde nos actualiza en una forma especial y nos permite ver cosas que la Biblia revela. Así que mañana al mediodía estamos con otra entrega de su espacio Más Cerca Estoy, donde procuramos que nos sintamos más cerca del Señor y más cerca de su venida. Luego de agradecerles nueva vez por estar allí, queremos mencionar los nombres de las personas por las que estaremos orando ahora al final de esta entrega. Estaremos hoy orando por Ruth López, también por Joanquis Frías, por Joe Baez, también por Jauris Suazo, también por Gregoria Guzmán, por Marisol Tobar, estaremos orando, y ella pide oración especial por los que están encarcelados. Vayan allá también nuestras oraciones que lleguen con el poder del Espíritu Santo. También oraremos por Celeste Bautista y familia. También por Ibelice Martínez, quien pide la oración por la familia Mercedes. Josefina Vázquez pide también la oración por su matrimonio, por toda la familia. Ruth Helen Cipión está pidiendo la oración por su familia y también por su programa que está desarrollando, por la obra interesante que está haciendo en el plano evangelístico. David Luis Buenrostro también será incluido en nuestra oración. Marcia Rosario está pidiendo la oración por Gertrudis, por la salud de Gertrudis. Miriam Barrera, también estaremos orando por Miriam Barrera. De igual manera por Manuel de Jesús, y Manuel de Jesús a su vez pide la oración por su primo José Abreu, quien está varado en Uruguay debido a esta crisis que se ha generado, a esta incertidumbre, para que pueda finalmente lograr retornar a su país de acuerdo a la voluntad de Dios. También estaremos orando en esta final oración por Rosaura Ureña, y ella pide la oración por Ruth Meléndez. También Glenny Amaro, y pide por su familia y por la iglesia de Ebenezer. Por la iglesia de Ebenezer también está rogando. Humberto Cristian está ofreciendo en esta intercesión gratitud al Señor, agradecimiento al Señor por la salud que ha recuperado el pastor Fidel Ferrer. Qué bueno que no solo podemos pedir al Señor, sino también, como nuestro hermano Humberto Cristian ahora hace, agradecer al Señor por la recuperación de este siervo de Dios, un roble de muchas batallas, que Dios le ha dado muchas victorias al pastor Fidel Ferrer. Mucha salud para él y su familia. También estaremos orando por Gloria Moré y su familia, y también oraremos por la salud de ella y los suyos. En este momento les invito a orar, cerrando nuestros ojos, recordándole que mañana estamos aquí al mediodía nueva vez en el nombre del Señor. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por darnos luz en todos estos temas, en cada pregunta, en cada inquietud. Y gracias porque el Espíritu Santo, que es el que convence, está haciendo su obra en cada mente y cada corazón. Te ruego, Señor, por este listado que hemos compartido en este momento con cada amigo y hermano, por cada una de esas personas y por quienes ellos interceden, que hasta ellos llegue el Espíritu Santo con poder. Obra en esas vidas, Señor. Sigue tocando a aquellos que necesitan un toque sanador. Sigue tocando a aquellos que necesitan ser fortalecidos en su fe. Sigue tocando a aquellos que necesitan ser reconfortados en el plano emocional, en los sentimientos, ser reafirmados sobre la roca. Te pido, Señor, que aceptes cada petición y la responda de acuerdo a tu voluntad. Y que aceptes también la gratitud que te ofrecemos
en favor de los que se han estado recuperando, incluyendo el pastor Fidel Ferrer. Gracias por cada persona que a esta hora se encuentra en este espacio para compartir la verdad, para recibir el mensaje y para ser canal de bendición haciéndolo llegar a otros. Gracias por escucharnos. Cuida y guarda a cada uno de nuestros amigos y hermanos que están en contacto con nosotros por este medio. Y que mañana podamos encontrarnos nueva vez para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.